Los plásticos son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, pensemos en que uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero es el transporte. Pues gracias a los plásticos los automóviles pesan menos, son más ligeros y por tanto emiten menos gases de efecto invernadero. Tenemos, por ejemplo, el aislamiento de las viviendas. Lo hemos mejorado gracias a los plásticos y por tanto mejoramos la eficiencia energética. En el sector de la alimentación los plásticos han sido imprescindibles, desde reducir el desperdicio alimentario como, por ejemplo, aumentar la seguridad alimentaria. Los plásticos nos han permitido incluso ser más eficientes con las energías renovables. Pienso en los eólicos, ¿no? Que gracias a los plásticos son mucho más eficientes. Pienso, por ejemplo, en nuestra agricultura, cuánto ha mejorado gracias a la incorporación de los plásticos, por ejemplo, en los invernaderos solares, haciendo que nuestros cultivos sean óptimos. Gracias a los plásticos estamos haciendo más con menos. Sin embargo, tenemos algunos retos por delante, como por ejemplo mejorar la gestión de los residuos o alargar la vida útil de estos plásticos. Lo importante es cerrar ese ciclo de la economía circular. Y para eso, pues con eso conseguiríamos desde ayudar a mitigar ese cambio climático, ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y una cosa muy importante, conseguir ser más competitivos. Esto ya es un hecho gracias al impulso de la industria del plástico, que está apostando por la innovación, que está apostando por las nuevas tecnologías. A lo largo de hoy vamos a hablar de los retos, de las soluciones que ya existen y también veremos algunos casos prácticos de empresas que han convertido estas teorías en realidades. Bienvenidos a la nueva edición de Innovaplásticos, innovación y tecnología impulsando el cambio. Yo soy Débora García Bello, soy química, investigadora y divulgadora científica y aquí estoy un año más en una nueva edición con todos vosotros haciendo de moderadora. Hace poco estuve en un congreso relacionado con el sector de los plásticos y hablábamos de circularidad. Siempre damos esa definición de circularidad como de residuos que tienen que transformarse de nuevo en recursos. Y se habló de otra forma de entender esa circularidad como dejar que esos materiales formen parte de ese círculo cuanto más tiempo mejor. Es otro concepto que realmente ya lo tenemos presente en nuestro día a día, ¿no? Al fin y al cabo, en Europa el 60% de los plásticos están dentro de ese círculo durante muchísimo tiempo, porque tienen una vida útil entre 1 y 50 años, el 60% de los plásticos, algunos incluso más, ¿no? Las tuberías que tenemos en nuestras casas de plástico van a estar con nosotros incluso más de un siglo. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? Pues mirad, en Europa, por ejemplo, el año pasado, los residuos que se generan, el 1% de todos los residuos que se generan en Europa, el 1% son plásticos, de los cuales el 60% son embalajes. Hemos gestionado 29 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2020, de los cuales 34,6% los reciclamos, 42% fue valorizado energéticamente y el resto acabó en vertederos. Son cifras en realidad buenas, mejorables, pero es que hemos mejorado mucho. En los últimos 15 años hemos aumentado el reciclaje de los plásticos en un 115%. Es decir, lo estamos haciendo cada vez mejor. El año pasado incorporamos 4 millones de toneladas de plástico reciclado a nuestra vida, sobre todo a la construcción, pero también en envases, en agricultura, en automoción. Es decir, que en realidad, gracias al sector del plástico, a su inversión en investigación, en I+D+I, gracias a que cada vez tenemos más plantas recicladoras, gracias a que se hace mucha investigación, cada vez tenemos sistemas de reciclaje mucho más sofisticados, se ha apostado de verdad por el ecodiseño y además por una gestión separada de los residuos, que es una de las cosas que marcaría una diferencia y que aumentaría la tasa de reciclaje. Todas estas cosas se han hecho desde la industria del plástico, así que cada vez hacemos más y cada vez lo hacemos mejor. Para inaugurar este día voy a dar paso a Alicia Martín, que es la directora general de Plastics Europe en la región ibérica, y a Adriana Orejas, que es presidenta de Susquem España. Bienvenidas. Muchas gracias, Débora, y muy buenos días a todos. Es un verdadero placer daros la bienvenida a esta ya quinta edición de Innova Plásticos, un proyecto que arrancamos en 2018 junto con Susquem
con un objetivo muy claro: dar voz a aquellas personas, empresas y organizaciones que ponen el poder de la innovación al servicio de una química y de unos plásticos más sostenibles. Quiero dar las gracias a Susquén por renovar la colaboración un año más y, por supuesto, a todos los ponentes que nos van a acompañar en el día de hoy y que van a compartir con todos nosotros su conocimiento y su experiencia en el desarrollo de nuevas materias primas, de nuevos modelos de negocio dentro del sector de los plásticos, para que podamos seguir avanzando en la senda de la circularidad y de la neutralidad climática. Hace unos meses se publicaba el estudio Reshaping Plastics, desarrollado por la consultora Systemic y que hoy nos va a presentar Johnny Sheeran. Este informe independiente lo que nos indica es que el sector de los plásticos puede alcanzar altos niveles de circularidad y de descarbonización en Europa, siempre y cuando se dé un verdadero cambio sistémico. Nuestro sector, el sector de los plásticos, ya ha iniciado este proceso de cambio. A diario se hacen anuncios de proyectos, de iniciativas, de innovaciones, de nuevas tecnologías, por ejemplo, para desvincular las materias primas plásticas de los recursos fósiles o para aumentar la circularidad de los plásticos, para reducir la cantidad de residuos, para alargar los ciclos de vida mediante nuevos modelos de negocio. Y hoy los ponentes que estarán con nosotros nos van a mostrar algunos de estos ejemplos. Pero no nos podemos quedar aquí, hay que acelerar este ritmo de cambio. Está claro que desde el sector no tenemos todas las respuestas a los desafíos a los que se enfrenta la industria de los plásticos y por ello hacemos un llamamiento a la máxima cooperación y colaboración con nuestra cadena de valor y también con los poderes públicos. Solo de esta manera podremos sumar colaboraciones, multiplicar iniciativas y crear esos marcos políticos que son necesarios para que se fomenten la inversión y la innovación que impulsen este cambio que deseamos. De esta manera, bueno, pues seremos capaces de poder seguir disfrutando pues, de los beneficios de estos materiales increíbles que son los plásticos, que llevan la innovación en su ADN y que son unos grandes aliados para alcanzar las ambiciones climáticas de la Unión Europea en el año 2050. No quiero acabar mi intervención sin agradecer a todo el equipo de Plastics Europe y de Susquén, Feike, Irene, Cristina, Bea, Lola, Esmeralda, Rosa, por todo el esfuerzo y por la pasión que le ponen para que hoy podamos estar todos aquí en esta quinta edición de Innova Plásticos. Y sin más, le devuelvo la palabra a Adriana y espero que para todos esta sesión cumpla con vuestras expectativas y tengamos un buen rato todos juntos de discusión. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por darnos la bienvenida y buenos días a todas y a todos. Decía que es un placer daros la bienvenida virtual a esta nueva edición, la quinta ya de Innova Plásticos, en la que conoceremos de la mano de expertos en la materia la importancia de la innovación tecnológica como motor del cambio. Para 2050 los objetivos están muy claros: lograr emisiones netas cero y que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos. Pero bueno, por si fuera poca presión, tenemos además el conflicto de Ucrania, que no viene sino a reforzar la urgencia de acelerar esta doble transición y la necesidad de ser más autónomos, más independientes. La consecución de retos europeos en consonancia con los ambiciosos calendarios considerados va a requerir de tecnologías de vanguardia, de modelos disruptivos a una escala y a un ritmo jamás vistos y que tienen que transformar todas las cadenas de valor. Muchos procesos y unidades de producción actuales van a requerir una reconversión para adaptarse a estas demandas y a los objetivos que antes mencionaba. Y esto requiere de grandes inversiones en investigación e innovación en distintas tecnologías que además están en distintos TRLs. Inversiones como las que realiza el sector químico español, que lidera la inversión industrial en I+D+I, al concentrar un 26,8% de todas las inversiones de la industria que en su conjunto dedica a este área. También inversiones en talento, esto es muy importante, pues 1 de cada 5 investigadores que trabaja en el sector privado lo hace en una empresa del sector. Con estos datos no es casualidad que desde la industria de la química ya se están dando pasos para promover el cambio. Se ha pasado de una industria basada únicamente en recursos fósiles a producir empleando una gran variedad de materias primas que incluyen biomasa,
residuos, gases residuales, pero el cambio va más allá y es para lograr ese gran objetivo de emisiones netas cero, también tenemos que diversificar las fuentes de energía que estamos utilizando. En definitiva, tenemos que reinventar la manera de hacer las cosas y no podemos hacerlo solos. Hasta un 98% de las actividades económicas productivas dependen de las soluciones innovadoras que desarrolla la química. Por tanto, resulta fundamental trabajar todos juntos en la misma dirección, tal como venimos haciendo desde su constitución en su esquema España, como una plataforma tecnológica y de innovación que apuesta por la colaboración que implique a todos los agentes, conscientes de las oportunidades que esto ofrece. Yo estoy segura de que las ponencias de hoy van a servir para reflexionar, pero también para conocer un poco mejor cómo hacer las cosas de otra manera, porque estaréis conmigo en que hace falta. Johnny, Pedro, Ana, Federico, Diego, gracias a todos por aceptar nuestra invitación y dedicarnos vuestro tiempo. No quisiera terminar sin agradecer a Plastics Europe, que sigue apostando también por esta iniciativa conjunta, a las entidades colaboradoras, así como a todos los que estáis siguiendo el evento, que seguro va a ser de mucho interés. Y sin más, te devuelvo la palabra. Débora, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, Adriana. Un mensaje para los que nos estáis viendo. Todos los ponentes que vais a ver a continuación, luego les podéis hacer preguntas. A lo largo de todo el evento, las preguntas que os surjan las podéis enviar a través de un chat, una ventana que tenéis de preguntas y respuestas, y al final de toda la jornada, pues lanzaré algunas de las preguntas que nos enviéis a nuestros ponentes, que estarán todos al final. Empezamos con el primer ponente, que es Johnny Sheeran, de Plastic Leak de Systemic, que nos va a presentar el informe Reshaping Plastics. Bienvenido, Johnny. Hola, Débora. Muchas gracias Alicia y a Plastics Europe y a Suskem por invitarme hoy para compartir con vosotros nuestro trabajo Reshaping Plastics. Mi nombre es Johnny Sheeran, soy socio en la empresa Systemic, que trabaja en los cambios sistemáticos que son necesarios para lograr las metas de desarrollo sostenible de la ONU y el Acuerdo de París. Creo que es la primera vez que presento estos materiales en español, así que si me sale un poquito de Spanglish, por favor, espero que me entiendan. Ok, vamos a empezar. Entonces, ¿por qué mi equipo y yo estuvimos los últimos 5 años modelando los flujos y inventarios del sistema de plástico global y en Europa para entender los costes y los impactos ambientales y sociales del plástico? Para mí la jornada empezó... a ver. Ok, ahora sí. Para mí la jornada empezó en mi primer viaje a Indonesia. Esta es una foto de la playa Muncar y me acuerdo verla llena de plásticos hasta el final del horizonte, una altura de 80 centímetros de plástico. Me acuerdo los olores y los ruidos y las vistas y las conversas difíciles con la gente local de los pueblos. Es realmente cuando estás ahí, y muchos de ustedes estoy seguro que estuvieron, uno se da cuenta cuánto nos hemos alejado de los principios básicos de los diseños de la naturaleza. Ahora, obviamente que en Europa la situación es muy diferente de la Indonesia y las playas en Europa no son así, pero creo que es importante tener este contexto, porque al final del día el sistema de plástico es un sistema global, mundial, y muchos de estos plásticos que terminan en estas playas fueron diseñados en Europa o fueron vendidos por empresas europeas, así que sí es importante tener el contexto global. Ok, vamos a empezar. Nuestro estudio empieza hace 5 años, cuando empezamos, lanzamos Breaking the Plastic Wave, que fue lanzado por Systemic junto con The Pew Charitable Trust y otras universidades y otros expertos, para realmente tratar de tener una guía global sobre las soluciones y entender las implicaciones económicas, ambientales y sociales de diferentes tipos de plástico. Esto fue publicado hace 2 años, también está en español, como lo pueden ver ahí en la tela, y también fue publicado en la revista Science, que nos dio una estampilla de credibilidad científica muy importante. A partir de este trabajo, baseado en este trabajo,
hicimos Reshaping Plastics, que es la versión europea de este trabajo, de este modelo, que se enfoca en circularidad, en gases de efecto invernadero. Y que cuando hablamos con expertos y cuando hablamos con la industria y con gobiernos, nos pareció que hay 4 proposiciones que no están reconciliadas. Hay algunas personas que están diciendo que hay que prohibir los plásticos y hay que sacar los plásticos o muchos plásticos del sistema. Hay muchas organizaciones que están pidiendo para reemplazar plásticos con otros materiales. Hay algunas personas que están pidiendo para desarrollar una industria de reciclaje químico a escala. Y hay grupos que están pidiendo para cambiar la materia prima para biomasa o otras materias. Lo que nos parece a nosotros es que, como escuchamos recién de Débora, los plásticos tienen mucho valor y mucha importancia y algunas de estas soluciones no son prácticas o no serían buenas. Pero por eso, para entender estas soluciones, realmente hay que entender cada una de estas estrategias, cuál es el impacto ambiental, económico y social, cuáles son los costes y las inversiones necesarias de cada una de estas estrategias, si es que están alineadas con las metas climáticas y a qué velocidad se podrían implementar. Sin entender estas cosas básicas, es muy difícil tener una discusión buena entre los diferentes partidos, entre los diferentes stakeholders, cuál es la mejor solución para ir adelante. Y esto es exactamente lo que Reshaping Plastics trató de entender con este estudio. Lo que es, creo que, único en Reshaping Plastics son algunas cosas. Primero, estamos 100% enfocados en soluciones. Para cada solución queremos entender cuál es el costo de la solución, cuál es el impacto ambiental sobre los residuos, sobre los gases de efecto invernadero, y cuál es la feasibilidad de cada solución y cuál es la sinergia positiva o negativa entre diferentes soluciones. Segundo, este estudio está enfocado en circularidad y cambio climático al mismo tiempo. Y eso creo que es muy importante porque vimos muchos estudios muy buenos que se enfocan a veces o en circularidad o en el cambio climático. Y en realidad, como escuchamos ya hoy, es importante mirar a las dos cosas al mismo tiempo y tener una estrategia que da una solución a los dos problemas al mismo tiempo. Por eso este estudio mira las dos cosas juntas. Tercero, es un modelo que mira todo el sistema. Cuando miramos a soluciones lo que llamamos upstream, las cosas que pasan antes del consumidor, el diseño del plástico, cómo se puede reducir o reusar plástico, todas las soluciones que pasan antes del consumidor, después del consumidor, la coleta, el reciclaje, etc. Y últimamente es un modelo que está 100% diseñado para ser basado en datos y para ser imparcial y tratar de ser lo más científico y objetivo posible. Tuvimos un comité ejecutivo muy senior acompañándonos en este trabajo con representantes del sector público, la Unión Europea y miembros del Parlamento Europeo, también de Plastics Europe a nivel europeo y otros líderes de la industria de plástico y también de la sociedad civil. Y tuvimos un panel de expertos muy buenos que representan toda la cadena de valor y diferentes geografías en Europa. Así que tratamos realmente de hacer un trabajo muy robusto basado en ciencia y en los mejores datos que pudimos adquirir. Ok, con esa pequeña introducción, ahora les muestro un poco de los resultados, las cosas que encontramos. Y les quiero presentar 4 preguntas claves. Lo primero es, ¿qué se espera de la industria del plástico? La segunda es, ¿cuál es el punto de partida hoy en día, el año 2022? ¿Cuál es la mejor forma o las diferentes opciones para adquirir la circularidad? Y después, ¿cómo vamos de circularidad a una agenda net zero cuando se trate de emisiones? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que se espera de la industria? Esto creo que es bastante claro y ya lo escuchamos hoy, pero básicamente hay dos requisitos
que son legalmente vinculantes, que el primero es la descarbonización. Esto ya es ley en Europa, bajar los gases de efecto invernadero. Y la segunda es la circularidad, que también ya está el Circular Economy Action Plan, el plan de acción de la economía circular, que también es parte de las directivas de la Unión, de la Comisión Europea, y también así que estos ya son cosas que claramente se esperan de la industria ya por ley. O sea, ya no son cosas voluntarias, ya es una cosa que es una expectativa de la industria. ¿Cuál es nuestro punto de partida hoy? Cuando miramos el sistema europeo, los plásticos que estaban en nuestro escopo de trabajo, que son los embalajes, los artículos de hogar, construcción y el automóvil, en estos 4 sectores, hoy en día vemos que más o menos el 14% de los plásticos, de los residuos, son circulares y el 86% son lineales. O sea que de los 25 millones de toneladas de plástico de residuo, más o menos 3,5 millones son reciclados, y son reusados como plásticos. La mayoría terminan o siendo en incineradores o en landfill, o siendo exportados o siendo mal administrados. O sea que es un punto de partida que tenemos mucho para progresar. Y como escuchamos hoy a la mañana, hay muchas cosas que ya se están haciendo, también al nivel del sector público y también al nivel del sector privado. Un segundo. Perdón. Muchas cosas al nivel del sector público y del sector privado para mejorar esta situación, igual que escuchamos de Débora esta mañana. El sector público está poniendo muchas cosas, el European Green Deal, la directiva del plástico de uso único, el Packaging Waste Directive. Hay muchas iniciativas que están siendo implementadas hoy ya para mejorar el sistema, y también el sector privado. Acá tengo algunos ejemplos, pero obviamente hay muchísimos más cosas que el sector privado está haciendo para mejorar. Tenemos el Global Commitment de Ellen MacArthur Foundation, el European Plastic Pact, todo lo que está, las inversiones en reciclaje químico, y etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas se están haciendo. Cuando tratamos de cuantificar el impacto de todas estas iniciativas, lo que vemos es que si estas iniciativas se implementan al 100% hasta el año 2030, podemos subir la circularidad desde 14%, que es lo que estamos viendo hoy, hasta el 30% al año 2030. O sea, se podría duplicar la circularidad del sistema de plásticos en Europa ya con las cosas que se están haciendo hoy, si se implementan al 100%. Y mientras esto son buenas noticias y es un buen cambio, también si se implementa todo esto, todavía no llegamos a las metas que fueron publicadas o declaradas por el Circular Plastic Alliance, el European Green Deal y el Acuerdo de París. O sea que también con todas estas cosas y con todas estas mejoras que son muy bienvenidas, todavía tenemos un trabajo adicional para hacer para realmente lograr las metas de esos programas. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Cuáles son las cosas adicionales que se podrían hacer para mejorar el ritmo de circularidad a un paso más rápido? Entonces, ¿cómo podemos atingir o lograr circularidad en Europa? Para esto creamos este modelo, esta metodología que es basada en ciencia, y es lo que fue publicado en la revista Science que les mostré al principio. Miramos estas 4 waste streams: el embalaje, los productos de hogar, automóvil y construcción. Miramos 13 soluciones del sistema, empezando con soluciones upstream, antes del consumidor, y también incluyendo las soluciones downstream, después del consumidor. Y miramos para cada solución, para entender su potencial, miramos a través de 5 criterios. Miramos los costes, miramos el performance, la aceptabilidad a través de los ojos del consumidor, la sustentabilidad y la technology readiness, o sea, cuánto la tecnología está lista para ser implementada y cuáles son en qué momento cada tecnología estaría
estaría madura para ser implementada. Y lo que encontramos es que si implementamos las soluciones que ya tenemos hoy en día, o sea, no estoy hablando de soluciones nuevas que todavía van a llegar, solo con las soluciones que ya tenemos, que ya fueron comprobadas en escala, podríamos lograr un 78% de circularidad hasta el año 2050. O sea, esto es creo que una noticia muy buena. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer con las tecnologías y las soluciones que ya tenemos, pero esto realmente necesita combinar upstream, soluciones upstream, como reuse y reducción, eliminación de plástico donde es innecesario, con más ambición de reciclaje, también mecánico y también químico. O sea, no es la falta de soluciones técnicas lo que nos está previniendo de lograr más circularidad, sino lo que hace falta son mejores incentivos, mejores políticas, o sea, las políticas hoy en día no son suficientemente ambiciosas para incentivar este cambio sistemático. Precisamos modelos de negocios diferentes que sean menos lineares y más circulares, y precisamos criterios de inversiones que estén más alineados con este cambio sistemático. Si miramos a cuál es el impacto de los diferentes escenarios sobre los gases de efecto invernadero, la línea arriba, la verde oscura, es el escenario business as usual, o sea, si no hacemos nada, vemos que los gases, que las emisiones suben. Ya con las acciones que se están haciendo hoy en día, lo que mostré antes, si esas se implementan al 100%, ya vemos una bajada de emisiones, pero si implementamos el escenario circular, que incluye todas estas soluciones, las upstream y downstream, al mismo tiempo, de forma muy ambiciosa, una mejora significativa de emisiones, que nosotros la calculamos al 64%. Pero también también en este escenario queda una brecha de 33 millones de toneladas de CO2, de emisiones, que también en este escenario, o sea, en el año 2050, todavía no llegaríamos a la meta de Net Zero. O sea, también con este escenario de circularidad, que es muy ambicioso y tiene todas las soluciones upstream y downstream de forma ambiciosa, todavía nos queda una brecha de emisiones. Entonces, la próxima pregunta que nos preguntamos es, ok, ¿cómo pasamos de circularidad a también lograr esta meta de Net Zero, emisiones neta cero? Y para eso construimos dos escenarios adicionales. El primero es el que llamamos el Retrofit System Change Scenario, o sea, este es el escenario de cambio sistémico de retroalimentación. Y esto incluye hacer retrofit a los steam crackers para capturar el carbono, usar hidrógeno como fuente de energía y capturar carbono también en los incineradores. Y después tuvimos otro escenario todavía más ambicioso, que este es el que nos lleva al Net Zero, al cambio de sistema Net Zero, y esto requiere también usar electricidad como fuente de energía en los steam crackers. Hace falta desplazar los combustibles fósiles como materia prima y desplazar fósiles con biomasa. Cuando hacemos estas alavancas, lo que vemos, perdón, tengo acá un problemita con el clicker. Este es el primer escenario, o sea, este es el escenario de cambio sistemático de retroalimentación, o sea, el primer escenario que les mostré. En la izquierda lo que pueden ver son cómo reemplazar el plástico virgen tradicional con otras formas de materia prima. O sea, este escenario hasta el año 2050 se podría bajar de forma significativa
el virgin fossil, o sea, el plástico virgen convencional con otras materias primas. Y en el lado derecho se pueden ver cómo bajarían los gases de efecto invernadero por el 73% en este escenario. Después tenemos el próximo y el último escenario, que es el de Net Zero, el que les mostré antes, que es el más ambicioso que tenemos. Y en este Net Zero escenario, acá es el que llegamos realmente a emisiones netas cero. O sea, tenemos ya las soluciones, ya sabemos cómo se puede llegar a esta ruta de emisiones netas cero, pero esto realmente requiere un cambio sistemático más ambicioso todavía. En la izquierda pueden ver las materias primas que tendrían que reemplazar a los plásticos vírgenes o los fossil fuels, y en la derecha también pueden ver cómo estas soluciones impactarían a las emisiones de efecto invernadero. Para terminar, les muestro les muestro acá estos escenarios. O sea, acá pueden ver en la línea horizontal el porcentaje de circularidad que cada escenario podría lograr, y en la vertical pueden ver las emisiones que se podrían reducir comparado con el 2020. Si hoy estamos acá en el punto de abajo donde dice 2020, 14% de circularidad. Con el primer escenario que les mostré, que son las acciones que hoy en día se están haciendo por el sector público y el sector privado, podríamos llegar al 30% de circularidad y al 11% de reducción de emisiones. Eso es un buen primer paso, pero no suficiente. O sea, el desafío es más grande que eso y tenemos que aumentar la velocidad del cambio. El próximo escenario es el escenario de circularidad. Ahí ya les mostré que se puede, hasta el año 2030, llegar a 60% de circularidad, pero hoy todavía no llegamos al nivel de emisiones que hace falta, que la Unión Europea está pidiendo de reducción. Y es solo el escenario de Net Zero, el escenario de cambio sistemático de emisiones netas a cero, es el único que realmente consigue lograr las metas que tenemos de circularidad y de emisiones al mismo tiempo. Obviamente que estos cambios son muy grandes y muy fundamentales. Hace falta mucho soporte de políticas que incentiven estos cambios, y también hace falta inversiones significativas. La inversión total en este sistema no sería más grande que del sistema de hoy, pero el tipo de inversiones que tendríamos serían muy diferentes. Acá hablamos de más o menos 1.1 trillones de euros que tendrían que ser invertidos hasta el año 2050 en plantas de reciclaje y en muchos sistemas nuevos que hoy en día no existen en esa escala para poder soportar este cambio sistemático. Bueno, creo que eso es todo. Para resumir, en este sistema lograr un 78% de circularidad, una reducción de 1.6 gigatoneladas de CO2 hasta el año 2050, podríamos agregar 160.000 empleos y reducir el 70% de la demanda de combustible fósil, pero esto realmente requiere un cambio sistemático muy fundamental. Pero yo creo que es realmente posible, ya sabemos cómo hacerlo, solamente hay que cambiar las políticas y las inversiones y los negocios de modelo. Esto es todo. Les traje muchos números hoy. Espero que no fue muy rápido y espero que mi español fue suficiente para entender. Pero si tienen preguntas o algo así, estaré muy contento en responderles al final. Muchas gracias, Débora, y te lo devuelvo a vos. Muchísimas gracias, Johnny. Se entendió todo perfectamente y los números son los justos, que hay que darlos. Para hablar de ciencia hay que dar datos. Así que muchísimas gracias. Yo ya tengo alguna pregunta apuntada para el final. Los que nos seguís, las preguntas que queráis enviarle a Johnny, pues tenéis esa ventana del chat de preguntas y respuestas, y al final de la jornada pues se las podréis lanzar a Johnny. Ahora voy a dar paso, voy a presentar ya a los siguientes ponentes.
de nuestra mesa redonda. Vamos a tener a 4 especialistas en materias primas circulares, en nuevos modelos de negocio. Ya veo por ahí a Pedro Sausimao. Pedro Sausimao es especialista National Plastic Action Partnership del World Economic Forum. Bienvenido, Pedro. Te cedo la palabra. Buenos días, Débora. Muchas gracias. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a Plastic Syrup y Suskem por esta invitación y por la oportunidad de presentar el Global Plastic Action Partnership en este evento. Y decir que también me gusta particularmente el enfoque de esta edición de Innova Plásticos, de impulsar el cambio, que es exactamente lo que queremos hacer con nuestra iniciativa. Y ahora pedía tal vez que pasemos entonces a la presentación y para explicar un poquito entonces qué es el Global Plastic Action Partnership. Somos una plataforma multiactor del Foro Económico Mundial creada en 2018 con el propósito de apoyar a transformar los compromisos de los distintos actores para eliminar la contaminación de plástico del planeta en acciones efectivas. Buscamos implementar una metodología que permita la utilización sostenible y circular de los plásticos y que, al mismo tiempo, permita garantizar el progreso social y la igualdad de género en los países donde estamos actuando. Entonces aquí para que vean un poco por dónde anda distribuido el Global Plastic Action Partnership, en este momento estamos con iniciativas en 9 países de Asia, África y América Latina. Los que están pintados en azul, los que están en blanco son los proyectados para el corto plazo también, pero tenemos como gran objetivo lograr por lo menos 25 iniciativas hasta el 2025. El modelo de implementación de nuestras iniciativas locales se basa en 3 ejes de actuación. Un primero eje enfocado en juntar los principales actores y muy bajo la filosofía de lo que es el Foro Económico Mundial, impulsando los esfuerzos individuales a través de la colaboración y garantizando que todas las voces de la cadena de valor contribuyen para las soluciones. Un segundo eje enfocado en el conocimiento, utilizando una metodología propia que desarrollamos también con el equipo de Johnny de Systemic y que permite comprender no solo las fuentes de contaminación, sino toda la cadena de valor de plásticos del país, permitiendo actuar donde es más necesario y eficaz. Y para darles una idea, aquí un poco similar al estudio que se hizo para Europa, pero con enfoques distintos y adaptados a las realidades y necesidades de los países donde estamos actuando. Esta herramienta también permite, como vimos para Europa, en estos países proyectar escenarios y basado en ellos definir entonces las acciones necesarias para alcanzar los escenarios más ambiciosos, los que permitan el cambio sistémico y aquí muy enfocados en la eliminación de la polución en los países, de la contaminación de plástico en los países donde estamos actuando. Y un último eje, el tercero, a partir de la definición de la hoja de ruta de acción, o sea, después de los escenarios, trabajamos con los actores locales para definir las acciones necesarias para lograrlos. Y a partir de ese momento, cuando tenemos la hoja de ruta de acción, entonces empezamos a trabajar y a coordinar esfuerzos con los actores locales para transformar esas acciones en realidad y efectivamente alcanzamos el cambio sistémico. Decir que después en el eje 3 nos enfocamos sobre todo en 6 áreas de impacto, las que estáis mirando ahora. Una primera en aportar opciones políticas que permitan acelerar la transición hacia una economía circular para los plásticos en los distintos países. Una segunda área de impacto, encontrar opciones para permitir financiar las acciones prioritarias y aquí juntamos los diferentes actores del sector financiero, local y también internacional. Una tercera área de promover los cambios necesarios junto de los consumidores para que sean un actor activo en este proceso de transición hacia la circularidad. Y después el que es más relevante para el evento de hoy de Innova Plásticos, pues el enfocado en la innovación, donde apoyamos y facilitamos proyectos a través de la colaboración de manera a convertir innovaciones en circularidad en éxitos comerciales. Ahí es nuestro propósito.
Después, garantizar en el término de métricas que tenemos los datos, porque es esencial en cada paso de la implementación de nuestras iniciativas que sepamos la realidad del contexto y cuáles son las necesidades y prioridades que tenemos que tener. Y sobre todo después también monitorar pues el progreso a lo largo de los años. Y finalmente, un tema que distingue un poco el GPAP, el Global Plastic Action Partnership, de otras iniciativas, es que tenemos un ojo bien fijo en el tema de garantizar el progreso social. En las realidades donde trabajamos hay mucho trabajo informal. Generalmente la mujer está con un rol muy disminuido en la sociedad en algunos de los países donde actuamos, y entonces nosotros con esta transición hacia la circularidad de los plásticos pretendemos, por un lado, progreso social, sobre todo los actores del sector informal, y también, por otro lado, garantizar una mayor igualdad de género en estos países. Y entonces ahora me enfocaré pues en el tema de hoy, el tema de innovación, y les traigo aquí un ejemplo pues bien novedoso. Ayer mismo fue la primera reunión con algunos actores seleccionados para presentar esta nueva herramienta, esta nueva plataforma, una plataforma que es desarrollada en conjunto con del Foro Económico Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el World Wildlife Fund, que es una plataforma que está enfocada en las innovaciones de reuse y refill y que se llama Reuse Portal, y que ya pueden visitar en el www.reuseportal.org, y ahí pueden entonces encontrar la plataforma que todavía está en una etapa de test. Entonces aquí también ya les lanzo aquí un pedido para que la puedan visitar, que puedan navegar en la plataforma y hacernos llegar cualquier comentario, sugerencia de mejoría para que cuando sea lanzada al inicio del próximo año, pues esté lo mejor posible. Entonces, este portal pretende ser un punto central para la comunidad de distintos actores involucrados en la implementación de los modelos de reuse y refill y las innovaciones asociadas. Entonces, tiene 3 objetivos principales. Un primero, de servir como fuente de conocimiento actualizado sobre el tema, pues juntando los principales informes y estudios sobre reutilización. Después, crear una comunidad global de actores para la reutilización, donde puedan compartir sus proyectos, incluyendo los innovadores, pero también ONGs, gobiernos, otras empresas, entre otros, creando un verdadero ecosistema para la reutilización. Y aquí también un poco en línea con lo que decía Johnny hace poco, que muchas veces las soluciones ya están ahí y hay que darles vida, hay que tornarlas efectivas, y el objetivo un poco de esta plataforma es un poco agarrar las distintas innovaciones que ya existen en esta área de reutilización y pues darles fuerza e impulsar su implementación. Y después un tercer objetivo, y más enfocado aquí en los innovadores, de ser una plataforma generadora de colaboraciones, donde, por ejemplo, los innovadores se pueden unir a proyectos existentes o al revés, pueden presentar su proyecto para que sean apoyados por otros actores. Entonces, creemos que esta nueva plataforma puede impulsar de manera clara los modelos de reuse y de refill, y de esa manera disminuir nuestra dependencia de soluciones de un solo uso. Entonces, otra vez refuerzo la invitación para que visiten la plataforma y que nos hagan llegar también vuestras sugerencias. Y pues por aquí termino mi presentación. Aquí también solo para dejarles el sitio del Global Plastic Action Partnership para que conozcan un poco más lo que estamos haciendo, y en la parte de preguntas y respuestas estaré muy contento también de presentar otros ejemplos de innovación con que vamos trabajando en el GPAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Anoten por ahí reuseportal.org. Vamos al terminar ya a entrar todos en esa web para apoyar el proyecto. Muchísimas gracias, Pedro. A continuación, en nuestra mesa redonda nos va a acompañar, a ver si la vemos pronto por ahí, ahí estás, Ana Ibáñez. Ana Ibáñez es Project Manager de AIJU. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y nada, sin más, comienzo la presentación.
Bien, para aquello, bueno, y también sobre todo la oportunidad que se nos da el poder presentar cuál es actualmente la situación de un sector tan tradicional como es el juguetero. Bien, para aquellos que no nos conozcan, yo trabajo en AIJU y AIJU es un centro tecnológico de producto infantil y ocio cuya labor es favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector juguetero. Una de las características más relevantes que tiene el sector juguetero, los juguetes, es la capacidad que tiene de innovar, así como de superar y adaptarse a los cambios del mercado objetivo. El juguete siempre ha sido y es fiel reflejo de la realidad de cada época. Y esto lo hemos podido constatar a lo largo de los años a través de... Esto lo hemos podido constatar a través de los años, a través de los desarrollos que hemos ido realizando con las empresas. Allá por hace unos 16, 18 años aproximadamente, cuando ya estaban en el mercado los materiales biodegradables, nosotros desde aquí pretendimos ofrecer a las empresas la posibilidad de aplicar estas formulaciones a sus juguetes, al desarrollo de sus productos. En aquella época, hace 18 años, nos decían que estábamos locos, por diferentes motivos. Primero, por el precio que tenían los biomateriales, por los pocos grados que existían en el mercado, las características y las prestaciones que ofrecían. Nosotros no nos desmotivamos y continuamos investigando durante los años y hace 2, 3 años pues el paradigma cambió. Ya eran las propias empresas las que venían al centro a decirnos, oye, esto de los materiales biodegradables, esto de utilizar material reciclado para el juguete, ¿cómo está la situación? Bien, pues con ese afán, nuestro objetivo, ofrecimos la posibilidad de preparar un proyecto, el BioFCase, cuyo objetivo era ayudar a las empresas a implementar biomateriales, bien mediante el uso de materiales biodegradables, biobasados. Estamos teniendo un pequeño problema de conexión con Ana, que se nos ha quedado congelada. A ver si podemos resolverlo. Al principio del evento, cuando os presentaba, que os decía que había estado en un congreso del sector plástico hace poco, pues era precisamente de donde es AIJU, en IBI, en Alicante, en el que hablamos precisamente de la circularidad, ¿no? Todos nosotros tenemos juguetes, o hemos tenido juguetes que se han fabricado allí, y es una industria que empezó en IBI, que partió de la hojalata, y cuando el plástico irrumpió en el mercado, pues comenzamos a hacer juguetes de plástico, no solo porque son más económicos, sino porque además son más seguros. Entonces, bueno, intentaremos recuperar la conexión con Ana, por este proyecto que nos estaba contando, implementación de biomateriales en el sector del juguete es verdaderamente interesante. Si os parece, porque creo que no está resuelto, si no pasamos al siguiente ponente, efectivamente, y luego intentamos recuperar la conexión con Ana. Nuestro siguiente ponente en la mesa redonda es Federico Sainz de Robles, que es fundador y CEO de Sepia. Bienvenido, Federico. Muy buenos días a todos, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Me oís bien? Cuando quieras, puedes empezar con tu presentación y nos cuentas. Fenomenal. Bueno, pues lo dicho, muy buenos días. Mi nombre es Fede, soy el CEO y fundador de Sepia, y os voy a contar un poquito en este rato pues qué es lo que somos y por qué los plásticos son tan importantes para nosotros. Bueno, nosotros lo que intentamos es hacer prendas para el día a día, pero desde un punto de vista de ingeniería, es decir, intentar que al usuario le podamos ayudar a lo largo de todo su día, hacer su día a día mucho más fácil a través de la tecnología y de la innovación. Nacimos en el 2016 y hacemos prendas de vestir de uso diario, como las que podríamos llevar todos en cualquier momento, pero con una tecnología que hace, por un lado, pues que se reduzca mucho el lavado de la prenda. Tiene una tecnología que hace que los líquidos resbalen por el tejido sin mancharlos. Son tejidos que no se arrugan, que no hace falta plancharlos. Son tejidos que además, bueno, pues cuentan con un poder antibacteriano que hace que las prendas no acumulen malos olores. Y luego son muy confortables para el usuario a lo largo de todo su día. Son prendas que son muy elásticas, son muy transpirables, no dejan marca de sudor.
¿Y por qué estamos aquí también? Nosotros desarrollamos todos los materiales, desde el origen, desde la materia prima con la que hacemos los hilos para hacer los tejidos, para luego hacer los acabados y las prendas finales. Y en el estudio inicial que hicimos a través de otro laboratorio de ITEX, que es el Instituto Tecnológico Textil, lo que intentábamos entender era cuáles eran los materiales que iban a ser más eficientes de cara al usuario, que iban a tener las mejores propiedades y que por otro lado iban a ser lo más sostenibles posibles. Entonces, a través de muchas pruebas y de muchos estudios que hicimos, pues llegamos a la conclusión de que precisamente son los materiales plásticos. Nosotros en nuestro caso trabajamos con unas fibras técnicas de poliéster muy especiales, ya que llevan pues una serie de componentes para conseguir estos poderes antibacterianos y luego conseguir esta repelencia de manchas. Bueno, pues veíamos que era la mejor solución para estos productos. Además, toda la materia prima que utilizamos es materia reciclada, que al final, bueno, pues nos da las mismas propiedades que nos pudiese dar un material virgen. Desde el comienzo, los que no conocéis mucho del sector de la moda, igual lo desconocéis, pero bueno, la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes que hay a nivel mundial. Es la segunda en emisiones de CO2 y requiere una enorme cantidad de agua y de recursos para poder fabricar una única prenda, con lo cual nosotros desde el principio decidimos que si empezábamos a hacer una empresa de moda tenía que tener la sostenibilidad por bandera y estar alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí estamos, vale, no, aquí. Y a lo largo de todo este tiempo, pues fuimos midiendo y demostrando que una prenda nuestra, si comparamos una camisa nuestra de estos materiales con una camisa de algodón convencional, estamos hablando de reducciones de más del 99% en el uso de agua en todo el proceso de fabricación de la prenda, porque como digo, son materiales muchísimo más eficientes. Y además generamos pues, menos de la mitad de las emisiones de CO2 que podría tener un algodón convencional o incluso un algodón orgánico. Además, como compañía somos una empresa neutra en carbono y todos estos datos que os estoy contando son únicamente en el proceso de fabricación de la prenda. Luego habría que sumar a todo eso el ahorro que supone pues, no tener que estar lavando las prendas constantemente. De hecho, nuestras prendas pueden durar entre 3 y 4 veces más sin lavado que una prenda convencional. Y la eliminación de la plancha, que también bueno, pues es uno de los electrodomésticos que más energía necesita y además bueno, pues todo el tiempo que gastamos todos nosotros en tener que planchar, pues nos lo podemos ahorrar y podemos dedicarlo a otras cosas. Y como digo, desde hace ya unos cuantos años, toda la materia prima con la que trabajamos es 100% reciclada y 100% reciclable. Para nosotros también era muy importante resolver uno de los enormes problemas que hay dentro de la industria de la moda, que son los residuos. Apenas el 1% de todas las prendas que desechamos acaban reciclándose para convertirse en nuevas prendas. La inmensa mayoría acaba en contenedores e incinerado, con los problemas que eso también genera a su alrededor. En ese sentido, nosotros, como digo, hacemos una labor de investigación bastante intensa para conseguir que todo el producto, la camisa que yo llevo, la podamos triturar y volver a convertir en una siguiente camisa y en un futuro pues también acabe convirtiéndose en otro siguiente producto y de este modo, bueno, pues participar de la economía circular y dar un paso más allá de la economía únicamente del reciclaje, que al final, bueno, pues también había muchos proyectos que utilizaban materiales reciclados, pero generaban una mezcla de fibras, una mezcla de componentes que hacía que esos nuevos productos nunca se pudieran volver a reciclar para volver a convertirse en otras prendas o en otros productos. Y aquí sí podemos ver el vídeo. Este proceso de reciclaje para nosotros es muy importante, aunque previamente a ello intentamos siempre bueno, pues que las prendas consigan tener una durabilidad muy alta en el tiempo, gracias a también el rendimiento que nos dan estos maravillosos materiales que son los plásticos. Y a través también de los procesos de diseño. Nosotros hacemos prendas muy atemporales que se puedan utilizar durante mucho tiempo en numerosas ocasiones, en lugar de enfocarnos a hacer productos de tendencia que enseguida, a pesar de que tuviesen esta capacidad de reciclaje, su duración en el tiempo iba a ser también muy corta y también iba a generar pues mucho impacto a su alrededor. Con lo cual, como digo, nuestro foco siempre está en hacer el día a día más fácil a los usuarios, en ahorrarles el tiempo y el dinero y el esfuerzo que lleva estar cuidando de las prendas constantemente. Y por otro lado,
lado nuestro enfoque medioambiental para conseguir pues, que los productos puedan tener la mayor durabilidad posible, el menor impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de producto, desde su producción, su uso y su fin de vida, y de este modo, bueno, pues conseguir generar una alternativa dentro de esta industria que es tan importante porque todos nos vestimos todos los días del año y es el objeto con el que más tiempo pasamos a lo largo de nuestra vida, pero sin embargo es una de las industrias también que genera mayor impacto. Y sumada a todo eso, nosotros decidimos también enfocarnos en intentar generar impacto social a través de todo el proceso bueno, perdonad, me he saltado esto. Al final, como decimos, esto no lo decimos solamente nosotros, sino que tenemos detrás una serie de métricas científicas que avalan todos estos datos que os he estado dando, y contamos con una serie de certificados que también, bueno, pues avalan que el enfoque de sostenibilidad y de impacto que tiene la compañía. Producimos todos los productos de forma local. En España hacemos todos los tejidos, desde la materia prima que utilizamos para hacer los hilos, para luego hacer los tejidos y los acabados, y hacemos confección de estas prendas también en España y en talleres de Portugal para poder pues conseguir que los productos ya no solo tengan este enfoque ambiental, sino también, bueno, pues poder generar una industria de calidad, poder generar valor a los proveedores con los que trabajamos, y además, bueno, pues también conseguir reducir todas las emisiones de CO2 derivadas del transporte de estos productos de moda que habitualmente pues, se suelen realizar en países asiáticos. Todos los productos los tenemos dentro de nuestra página web, que es a través de donde distribuimos los productos a todos los clientes. También tenemos una pequeña tienda en Madrid, en la calle Hortaleza, que os animo a todos también si os apetece venir a conocerlo, y si no, bueno, pues a través de nuestra web también podéis conocer el producto y podéis conocer también todo este proceso tanto de producción como de reciclaje. Y de hecho hay un apartado en el cual los clientes, una vez llega el fin de vida útil de los productos, nos los pueden retornar otra vez para poder volver a introducirlos en circulación y reciclar los productos para volver a generar nuevos hilos y nuevos tejidos con ellos. Y no quería acabar sin poner en valor pues, que el trabajo de todo el equipo que hay detrás. A día de hoy ya somos 22 personas trabajando desde Madrid y desde Valencia, consiguiendo, bueno, pues como digo, intentar hacer el día a día más fácil a los usuarios mientras cuidamos del planeta, gracias a estos fantásticos materiales que son los plásticos. Y por mi parte me despido. Lamento un poco estas problemáticas un poco con la presentación. La verdad es que la mía es un poco complicada porque tenía mucho material audiovisual. Agradezco mucho al equipo técnico que hay detrás que ha hecho todo esto posible, y aquí tenéis mi contacto para lo que necesitéis y quedo también a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Qué importante es cuando hablamos en temas de sostenibilidad tener esa visión global, ¿no? No solamente decir, bueno, aquí todos los residuos que producimos se reciclan y demás, sino pues esa visión. Me gustó cuando dijiste, aquí se fabrica todo y se procesa todo en España y Portugal. Qué importante es eso para reducir la huella de carbono. Tengo una pregunta que no sé si lo comentaste y así ya te la hago rápidamente, que es ¿qué técnica de reciclaje utilizáis? Porque las camisas, por lo que te entendí, están hechas de poliéster. Así es. Nosotros el proceso de reciclaje que utilizamos es un proceso mecánico térmico, es decir, lo que se hace es se tritura el material, se tritura el tejido, se funde y se vuelve otra vez a transformar en estos pellets, que son estas bolitas de plástico rígido que otra vez se volverían a fundir para volver a convertirse en nuevos hilos. Es un proceso mecánico, se llama mecánico térmico, porque al final, bueno, pues no hay químicos que intervengan. En textiles suele haber dos procesos de reciclaje, el mecánico y el químico. En nuestro caso no se utilizan productos químicos, sino que se utiliza calor. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a vosotros. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, a ver si podemos conectar con él. Ahí estás, Diego Soliveres, es director de comunicación de Timpers. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Débora, y buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias, como todos mis compañeros, a la organización por haber contado con Timpers y conmigo. Para nosotros es vital todas estas ayudas en cuanto a visibilidad
que nos dais. Sin vosotros tampoco podríamos seguir creciendo, así que doy las gracias especialmente a Irene, porque desde el día que se puso en contacto conmigo me mostró todo el interés y el cariño para estar aquí y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Como tú dices, Débora, pues yo soy Diego Soliveres, soy director de comunicación y de recursos humanos de la marca Timpers. Y bueno, no voy a poneros presentación porque creo que lo que os voy a contar puedo captar perfectamente vuestra atención y explicároslo bien. Sí que hemos preparado una presentación que los compañeros de organización pondrán a disposición de todos vosotros para que sepáis un poco mejor lo que hacemos y donde tenéis también mi contacto. Y bueno, os preguntaréis en primer lugar ¿qué es Timpers? Pues Timpers somos una marca de moda también, como Sepia. Nosotros nos dedicamos al diseño y venta de zapatillas. Somos un e-commerce, por lo tanto vendemos online a través de nuestra página web. Hacemos unas zapatillas también de calidad y fabricamos también todo en la provincia de Alicante. Nosotros somos alicantinos y, como sabéis, Alicante es tierra del calzado tanto nacional como internacional y, por lo tanto, yo creo que es que nos matarían y nos echarían de España si no producimos aquí en nuestra tierra. Todas nuestras zapatillas, como os digo, están fabricadas en la provincia de Alicante, en concreto en Elche. Toda nuestra cadena de proveedores también son de la provincia, os diría que en un radio de 20-30 kilómetros, con lo que también intentamos colaborar a la reducción de la huella de carbono y a poner en valor a nuestros proveedores y a colaborar en esta economía circular. Y el valor añadido que tiene Timpers, que ahora os contaré un poquito, es que aparte de que, como os digo, hacemos zapatillas de calidad y con materiales reciclables y sostenibles, es que el 100% de nuestra plantilla está compuesta por personas con algún tipo de discapacidad. Como os dais cuenta, pues yo soy ciego, pero todo el equipo de Timpers pues tenemos algún tipo de discapacidad, pese a que nosotros lógicamente nos consideramos la plantilla más capacitada del mundo. Nosotros pensamos que a las personas hay que valorarlas por sus capacidades y no por sus discapacidades, y hay precisamente que poner en valor todo aquello de lo que somos capaces y poner estas capacidades al servicio, lógicamente, de la empresa. Esto surgió, podemos decir que creció, surgió un poco la empresa del propósito, más que al revés, porque cuando nos juntamos el equipo de los 3 fundadores, pues ellos sabían lógicamente que yo era ciego, pero yo no sabía que uno de mis compañeros, Aitor, tenía fibrosis quística y el otro de mis socios fundadores, Roberto, es trasplantado de riñón. Y cuando nos juntamos los 3 y caímos en esta casualidad, decidimos que por qué no crear una empresa basándonos en esta filosofía para demostrar que una empresa con estas características puede ser tan rentable y exitosa como cualquier otra, y sobre todo para poner nuestro granito de arena efectivo en derribar todas las barreras y estereotipos que hay en cuanto a la discapacidad en el ámbito social y laboral. Pensamos que todavía existen muchas desigualdades, por desgracia, tanto curriculares como salariales al respecto de las personas con discapacidad, y nosotros queremos derribar a golpes todas esas barreras para conseguir una normalización de la discapacidad. Hablamos de normalización, quiero que quede claro, no nos gusta hablar ni de integración ni de inclusión, porque ahí estamos dando por hecho que hay algo fuera. Entonces nosotros queremos que se vea normal que una persona con discapacidad puede trabajar, que es capaz de dirigir y de gestionar y de llevar a lo más alto una empresa o una marca de moda como queremos ser nosotros, y por lo tanto decidimos hacerlo así. Cuando empezamos vimos un estudio de Fundación 11 que nos puso los pelos de punta, que es que en España hay en torno a 2 millones de personas con discapacidad y solamente 1 de cada 4 trabaja. Por lo tanto, si ponéis en contexto estos datos en la gente que no tiene discapacidad, veríais que estamos ante un problema de dimensiones enormes. Entonces, bueno, nosotros nos lanzamos a la aventura. Realmente ahora somos 7 personas ya en el equipo de esta plantilla tan capacitada como decimos, y nosotros siempre nos gusta decir que aunque entre todos no hacemos uno bueno,
somos la empresa más normal del mundo, lógicamente. Bueno, desde hace 4 años estamos afincados en Lanzadera, en la aceleradora de empresas de Joan Roig en Valencia, del presidente de Mercadona. A lo largo de nuestra trayectoria decimos la zapatilla, el producto, hemos conseguido hitos que para nosotros han sido muy importantes para refrendar un poco lo que estamos haciendo. Por ejemplo, fuimos la marca que el año pasado vestimos a toda la delegación paralímpica en las Olimpiadas de Tokio 2020, en las ceremonias de apertura y de clausura. Nosotros, que nacimos del seno de la discapacidad y del deporte, pensamos que no hay nada más alto en cuanto a discapacidad y deporte que una Paralimpiada. Por lo tanto, para nosotros eso supuso un hito muy grande y esperamos seguir manteniendo esta relación con el Comité Paralímpico y seguir mucho tiempo más. Y bueno, también nosotros apostamos muy fuerte por todo el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pese a que nacimos de objetivos como el de una igualdad de oportunidades laborales, de crear sinergias entre empresas para conseguir un mundo más accesible y sin barreras, lógicamente tampoco podemos olvidar el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Una vez que te metes ya en causas sociales tan potentes, como nosotros decimos, no puedes escribir con la mano y luego borrar con el codo. Entonces, por lo tanto, también es una preocupación para nosotros muy importante el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Fue en 2020, en la pandemia, cuando tuvimos la oportunidad un poco de asentarnos y de crear unos cimientos fuertes para que la empresa pudiera seguir creciendo, cuando creamos nuestra primera colección sostenible a partir de materiales reciclados, y cada vez hemos hecho más hincapié y más fuerza en este ámbito. Ahora mismo producimos con un sistema de fabricación del calzado que se llama vulcanizado, por el que se funde por medio de calor lo que es la zapatilla a la suela. Por lo tanto, evitamos el uso de plásticos, evitamos el uso de colas, ya que se funde por medio de calor. Y también estamos creando líneas de calzado en torno a lo que se está hablando hoy aquí, con plásticos reciclados. En nuestras suelas usamos, por ejemplo, botella de plástico extraídas del mar Mediterráneo. Por lo tanto, le damos completamos esa vida circular del plástico. O también, por ejemplo, utilizamos en nuestras suelas neumático reciclado, también para dar esta vida circular a estos materiales. E incluso estamos haciendo colaboraciones con otras empresas en las que vestimos a sus empleados, incluso en las suelas usamos los uniformes triturados y reciclados de estos trabajadores, también para darles una vida útil a todos estos residuos. También, por ejemplo, hemos colaborado con una asociación que seguro que conocéis, que es Forever Green, del Real Betis Balompié. También hemos hecho con ellos un modelo de zapatillas sostenible, en el que también en la suela usamos plásticos reciclados. Forever Green es una asociación de la Fundación del Real Betis Balompié, que lucha también por la sostenibilidad del planeta, y también nos ha encantado colaborar con ellos. Y bueno, nosotros, como os decimos, no podemos olvidar que hoy en día, si no miras por este tipo de cosas, por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por el reciclaje, estás realmente fuera. Y yo quiero comentar una cosa que supongo que, por ejemplo, mi compañero Fede también estará de acuerdo. Existe un tabú que dice que utilizar materiales sostenibles, reciclados, optar por estos métodos de fabricación es mucho más caro. Pues desde Timpers tenemos que decir que esto realmente no es así. Realmente los materiales reciclados están prácticamente al mismo precio que el resto de materiales. Por lo tanto, yo quiero romper aquí una lanza en favor del uso de estos materiales, porque realmente, como os digo, no supone más caro fabricar con ellos.
y creo que todo el mundo deberíamos sumarnos. Hay grandes empresas pues como es Sepia, como para nosotros es también referencia EcoAlf, en la que hacen muchísima fuerza en este tipo de acciones que yo creo que son el futuro y en la que todo el mundo debemos sumarnos. Y bueno, por ir terminando, comentaros dos cositas. Primero, que os hemos hecho desde Timpers, que luego os pondrán los compañeros por el chat y en redes, un código de descuento que se llama Innova Timpers, por el que durante todo el fin de semana tendríais un descuento en la compra de zapatillas, por si os ha gustado el proyecto y queréis apoyar al proyecto. Y sobre todo, deciros que volver a dar las gracias tanto a la organización y a los asistentes, porque realmente gracias a vosotros nosotros también tenemos la oportunidad de lanzar mucho más lejos nuestro mensaje, nuestra filosofía y también nuestras zapatillas y gritar a todo el mundo muy alto y muy claro que importan mucho más nuestras capacidades que nuestras discapacidades. Así que muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias, Diego. Qué importante es, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, nos quedamos con la palabra sostenibilidad como si fuese un concepto que solamente tiene que ver con el medio ambiente y no, esa es a nivel global de observar todos los aspectos, ¿no? Los que nos preocupamos por temas como te preocupas tú, por la igualdad de oportunidades, que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues qué importante es Claro. esto, ¿no? Y me parece para enmarcar la frase con la que terminaste, valorar a las personas por sus capacidades y no por sus incapacidades. Muchísimas gracias, Diego. A vosotros. Creo que hemos podido establecer conexión de nuevo con Ana. A ver si podemos... Ahí estás, Ana. Sí. Retomamos tu presentación, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora sí que solicitaría que me fueran pasando las diapositivas porque estoy conectada con el móvil y ya no tengo más dispositivos. Vale, pues si os parece, nos quedamos por los casos prácticos que os quería presentar. En la siguiente diapositiva. Bien, pues una de las empresas, fábrica de juguetes, por ejemplo, contactó con nosotros porque tiene en el mercado un juguete que prácticamente en su totalidad está hecho con cartón y la única pieza plástica que tenía pues era la base. Bueno, pues nos solicitó sustituir este material por un material que fuera un biomaterial, que tuviera un aspecto de madera y bueno, y ahí se trabajó con formulaciones biobasadas y además con incorporación de residuos naturales procedentes de la industria agroalimentaria. De igual modo, por ejemplo, la empresa Claudio Reds, que fabrica juguetes musicales, en concreto pues tambores, las baquetas de los tambores por inyección, pues también quería desarrollar este producto con un acabado de madera, pero que siguiera siendo de material plástico. Y bueno, pues se hicieron una serie de desarrollos simulando el aspecto de la madera en diferentes tonalidades. Siguiente diapositiva, por favor. Juguetes Picó, por ejemplo, propuso como demostrador esta motocicleta, esta bicicleta, y bueno, está compuesta por diferentes partes plásticas y inicialmente yo siempre digo que no hay que abordar todo el producto a la vez, podemos ir haciendo pequeños cambios poco a poco. Pues bueno, la propuesta fue cambiar el pedal y lo que era el volquete hecho con materiales convencionales procedentes de fuentes fósiles, pues con biomateriales. También, por ejemplo, Muñecas Antonio Juan es una empresa que se dedica a la fabricación de muñecas hechas de PVC y bueno, tiene pequeños accesorios hechos de plástico y decidieron pues dar ese primer paso. Ellos tienen diferentes medidas de sostenibilidad implementadas en la empresa. Decidieron pues cambiar pequeñas piezas por biomateriales, pero además que las coloraciones, el color que aportaba al producto procediera también de pigmentos naturales, pues bien, por ejemplo, de la remolacha, de la curcumina, de la clorofilina, también utilizar residuos agroalimentarios para aprovechar y dar color. Siguiente diapositiva. Bien, en este proyecto algo de lo que hicimos fue conocer un poco la percepción del consumidor y algo que nos llamó mucho la atención cuando nos entrevistamos con diferentes consumidores. Recordemos que al ser juguetes pues los consumidores son los padres, aunque sean realmente los niños. Había un desconocimiento total sobre qué son los biomateriales
Y luego también, una vez finalizado el ciclo de vida del juguete, es decir, cuando lo queremos retirar, ¿dónde lo debemos depositar? Entonces, creemos que es muy importante formar e informar desde la información del propio producto de cómo gestionar ese residuo de juguete. Luego, además, vimos que había un consumidor receptivo y sensibilizado con el tema del medio ambiente, es decir, cree que es importante y esto, pues al final las empresas pueden aprovecharlo como una diferenciación respecto a la competencia. Valora muy positivamente el tema de utilizar biomateriales, materiales reciclados, materiales con fibras naturales, en la intención de compra, incluso sobre el atractivo o la resistencia del material, por encima de ello. Sin embargo, aunque estén sensibilizados, sigue existiendo un pequeño rechazo si esto supone un incremento en el precio del producto final. Obviamente, si lo que se está desarrollando es una pieza grande, pues tendrá una repercusión económica mayor que en lo que es una pieza más pequeña. ¿Podemos pasar de diapositiva? También abordamos no solamente el desarrollo de bioformulaciones, sino también abordamos el tema del reciclado de los materiales. Actualmente, los sistemas de recuperación de envases rígidos, los que van a nuestro contenedor amarillo, prácticamente lo que se recupera es el PET monocapa y el polietileno de alta densidad. Sin embargo, queda una fracción muy importante de residuo plástico, que es el PET multicapa. El PET multicapa es aquel que encontramos en las bandejas cuando compramos el companaje, que lleva envasado al vacío, o el que va en las bandejas con la carne o el pescado. Entonces, desde AIJU hemos propuesto, siguiente diapositiva, por favor, desarrollar un proyecto para recuperar ese PET multicapa y mediante el desarrollo de un sistema de reciclado mecánico poder recuperarlo y poderlo aprovechar para la fabricación de nuevos productos, nuevos juguetes, nuevos pavimentos para la construcción, incluso elementos para el calzado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y finalmente también creemos que es muy importante encontrar nuevos métodos para calcular, verificar, informar de forma fiable del contenido reciclado que hay en un producto. Y bueno, estamos en una fase muy inicial, acaba de arrancar otro proyecto que es el PET Recycling, en el que se reciclan residuos procedentes de electrodomésticos, textiles y jugueteros, donde queremos optimizar con las tecnologías que hoy existen y con nuevos desarrollos esa posibilidad de poder separar los residuos plásticos y poderle dar un mayor impulso y uso de estos materiales. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, y con todo esto, después de todo lo que ha pasado con la conexión, pues quería presentaros casos prácticos, casos que hay actualmente en un sector tan tradicional como es el sector juguetero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ahora quédate porque vamos a conectar con el resto de ponentes para empezar con la mesa redonda. Voy a revisar las preguntas que habéis estado enviando, que las tengo aquí una batería de preguntas. Hay bastantes preguntas, muchísimas gracias, para todos los ponentes. E iré seleccionando, no os va a dar tiempo a hacer todas, iré seleccionando alguna. Mientras las reviso, quería preguntarte, Johnny, por empezar contigo. Esta es una pregunta que te hago yo, no sé si la hizo alguno de los asistentes. Dices, bueno, un dato que me parece muy importante es que alcanzaríamos el 78% de la circularidad si seguimos apostando por tecnologías que ya existen. Es decir, es como si la solución ya la tenemos delante, ¿no? Y que una de las cosas que faltan es esa apuesta por incentivar, apuesta política por incentivar este tipo de tecnologías. Muchas veces cuando voy acudo a congresos o me reúno con empresas del sector plástico, una de las trabas que suelen encontrar, de hecho, son algunas políticas. Es decir, al principio hablabas de algunas organizaciones o algunas peticiones que se hacían desde algunas organizaciones como librarnos del plástico de todo, cambiar el plástico por otros materiales en todo lo que sea posible. ¿Crees que hay alguna normativa o algunas peticiones que son relativamente populares, ¿no? Aunque sea solo desde la gente que es de fuera del sector, ¿no? Que podrían ser contraproducentes?
Es decir, hay normativas, es decir, hay políticas que favorecen que esto sea así, pero hay políticas que se están implementando que crees que no favorecen esto. Sí, sin duda. O sea, el tema de las políticas obviamente es un tema muy complicado y diferentes actores están pidiendo cosas diferentes. Hay cosas que creo que hay consensus. EPR, Extended Producer Responsibility, es una de ellas. Y obviamente el proceso del Tratado Internacional que se está empezando a negociar por los próximos 2 años de la ONU. Espero que sea un cambio muy bueno, positivo al sistema de plástico global y también en Europa. Pero seguro hay cosas que son que no son útiles. O sea, es difícil entrar a ejemplos específicos porque hay tantas políticas y tantas cosas diferentes. Eh, eh, la verdad que es difícil dar una solución, una respuesta general a las políticas que no son buenas. Pero creo que cualquier política que esté tratando que es muy, ¿cómo se dice? Muy narrow, o sea, que tiene un escopo muy chico, son cosas que generalmente no son suficientemente buenas. Hay que pensar en cambios que sean más holísticos y más cambios del sistema y no solo cosas muy narrow. Muchas gracias, Johnny. Tengo una pregunta que manda alguno de nuestros seguidores a Pedro, que es, ¿cuál es el papel de la reutilización para una transición hacia una economía circular para los plásticos? Bueno, es una excelente pregunta relacionada con el portal. El primer punto que la reutilización es algo que defendemos en el GPAP tiene que ver con ser una solución upstream, como mencionaba Johnny en su presentación. O sea, ni siquiera permite la creación del residuo, sino que el producto sigue siendo reutilizado, permanece en la economía y la vemos como una verdadera solución circular. Claro que los ciclos no son infinitos, pero tiene el objetivo de mantener el producto lo más tiempo posible dentro de la economía. Y en el caso concreto, muchas de las innovaciones de reutilización con quien vamos trabajando están muy asociadas con transformar productos que antiguamente eran de un solo uso en productos de múltiples rotaciones, de múltiples reutilizaciones. Entonces lo vemos como un tipo de soluciones muy relevante, pero aquí también agarrando un poco lo que decía Johnny, no la solución milagrosa, tiene que ser vista en el conjunto de varias soluciones, donde está reducción de espesores de plástico, donde está reciclaje de plástico, donde está incorporación de plástico reciclado en nuevos productos, pero sin embargo la vemos como una solución que tiene que ser más desarrollada y sobre todo con algunos estudios que van llegando, una solución que todavía está, o una clase de soluciones que todavía están en sus inicios en términos de innovación. Entonces, un poco el trabajo que queremos hacer de este lado, no solo con el portal de reuso, pero también con proyectos de innovación que vamos apoyando, es de hecho impulsar esta clase de innovaciones que llevan no solo mucho trabajo por parte de los innovadores, pero también involucran un cambio de comportamiento grande al lado del consumidor y un cambio regulatorio muchas veces también tremendo de las leyes que existen y que muchas veces limitan la implementación de estas soluciones. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos mandan para Fede, que dicen, ¿cuál es la fuente de vuestra materia prima? Es decir, ¿de dónde sacáis la fibra que utilizáis para fabricar nuevas prendas? Y si vuestras prendas son 100% monopolímeros. Fenomenal, pues muchas gracias por la pregunta. El material que utilizamos nosotros es poliéster reciclado. El 90% del material que se utiliza viene de residuos, sobre todo de botellas, y hay un 10% que viene también de residuos tanto preconsumo como postconsumo. Todo además los hilamos y generamos estos hilos en la fábrica que nos provee a nosotros, que está en Girona, que también se encargan del proceso de reciclaje.
Y efectivamente todo el material que utilizamos, siempre todos los tejidos son monomateriales para poder conseguir esta circularidad, ¿no? Para poder conseguir esta reciclabilidad de los materiales. Tenemos ya varios tejidos, en algunos casos incluso utilizamos 2 tipos distintos de poliésteres, como pueden ser en el caso de los tejidos para nuestros pantalones o de chaquetas, para que nos den distintas propiedades, pero sigue siendo todo la misma materia prima, con lo cual todo se puede volver a reciclar de forma conjunta. Tengo una duda, no la preguntó ningún seguidor, pero la pregunto yo, que es si se puede desvelar, ¿cómo conseguís que no huela una prenda? O sea, con el Pues sudor y al demás. final, claro, lo que hace es, tiene una tecnología antibacteriana, ¿vale? Aquí lo que hacemos es introducir pequeños iones de plata dentro de los hilos, y entonces estos componentes de plata lo que hace es que cuando entran en contacto con las bacterias, de algún modo como que las anulan, ¿no? Ahí hay un proceso de las membranas de las bacterias que hace, bueno, pues que no puedan desarrollar su proceso, su ciclo de vida, con lo cual lo que conseguimos con las prendas es evitar estos malos olores procedentes del sudor. Si nos vamos a un sitio con mucho humo de comida o de tabaco, lo que sea, ese tipo de olores sí que acabaría impregnándose dentro de la prenda. Lo que conseguimos es que estos olores provenientes de las bacterias se eliminen. De hecho, durante el COVID validamos y testeamos que nuestros tejidos también funcionaban como antivíricos y de hecho en menos de 2 horas eliminaban el 95% de los coronavirus. En ese momento lo tuvimos que probar con coronavirus felino, pero al final, bueno, pues gracias a estas micropartículas, nanopartículas de plata conseguimos este poder antiolores. Muchas gracias, qué interesante es esto. Pregunta para Ana, envían. ¿Cuáles son los principales retos que encontráis a la hora de incorporar nuevos materiales en los juguetes? Bueno, el sector del juguetero tiene una normativa específica de seguridad muy, muy, muy exigente. Entonces, a la hora de incorporar nuevos materiales, si estamos hablando de biomateriales, materiales biodegradables, nos encontramos que las propiedades que tienen pues son un poco diferentes a las que actualmente se utilizan con los plásticos convencionales y esa rigidez pues, puede jugar en contra de los juguetes. Cuando hablamos del tema de material reciclado, el reto está, claro, la procedencia del material reciclado, porque puede contener sustancias que estén restringidas o estén prohibidas en el sector juguetero y es un reto el poder utilizar, por ejemplo, el tema de material reciclado. Claro, es un poco un problema similar con el que se encuentra la industria alimentaria, ¿no? Que también, bueno, tiene esos Correcto. requisitos en las normativas y demás. Hablabas también en tu exposición de lo importante que es certificar el porcentaje de reciclado. Es algo que creo que en varias empresas que emplean plásticos reciclados hay como esa demanda, ¿no? La información que me llega es esa demanda de cómo certificar que de verdad lo que dices que es reciclado. Y se habla mucho de la importancia de implementar el balance de masas. No sé si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, yo trabajo también directamente en el laboratorio haciendo ensayos y una de las consultas que tenemos por parte de las empresas es, oye, ¿me puedes determinar? Me han dicho que esto lleva este contenido de reciclado, que con un ensayo, actualmente no existe ningún ensayo para poder certificar que el contenido de reciclado que lleva. Nos tenemos que ir a normas donde se hace por balance de masas. Es lo único que actualmente existe. Pues muchas gracias. Hay una pregunta que me envían para Diego y me parece muy significativa, por eso te la voy a hacer, porque como ya comentabas que hay mucho mito sobre que utilizar reciclados no es más caro, que me parece muy importante que lo hayas dicho, esta pregunta es muy significativa. ¿Cuál es la duración media de las prendas de sepia? La pregunta tiene su sesgo. Entonces eso no va para Diego. ¡Uy! Perdón, estoy confundiéndome. Vale. Pero de todas formas, te la hicieron, creo que la mandaron para Diego, lo tenía aquí mal ordenado, pero se la voy a hacer a Diego de Timpers. Quiero decir, utilizáis igualmente material reciclado. Me acabo de liar yo misma. ¿Cuánto duran vuestras prendas? Cuando son así, las zapatillas, por ejemplo, que empleáis neumáticos reciclados, que empleáis botellas recicladas, ¿influye en su durabilidad? Hombre, nosotros
evidentemente, en las cosas que más nos fijamos a la hora de hacer las zapatillas, lógicamente, primero el diseño, porque es lo que demanda la gente, pero luego, lógicamente, la comodidad y la durabilidad. Entonces, son materiales que realmente también por las certificaciones que tienen todos nuestros proveedores, cumplen los estándares de calidad como el resto de materiales, que supongo que será lo mismo que les ocurra a las prendas de sepia. Entonces, no sé, a ver, unas zapatillas, tú sabes que también depende mucho la caña que les des, pero por lo que nos dicen los clientes, y yo mismo que no puedo, lógicamente, desde hace 4 años llevar otras zapatillas que no sean mías, yo creo que una media de un par de años dándoles caña, las zapatillas soportan, pero claro, hablamos de un producto como unas zapatillas que depende tanto de cómo las use la persona, que puede ser muy variable, pero yo te diría que, vamos, que un par de años con toda seguridad las zapatillas aguantan. Pero claro, es lo que te digo, es una cosa muy variable dependiendo de para qué las uses, si para ir a trabajar, si para ir a caminar, sí, pero sí, yo te diría que un par de años aguantan, claro. Claro, es que, a ver, lo que me quedo con la respuesta es que da igual que sea de origen reciclado el material, si una zapatilla está bien Exactamente, hecha y depende del uso que exactamente. hagas de ella, pues exactamente igual. No sé si, ya aprovechando mi confusión, si Federico nos puedes comentar, ¿hay alguna variabilidad en lo que dura una prenda por la tecnología que utilizáis? Si te refieres a si el material reciclado dura más o menos que el material Eso, no sí. reciclado, las pruebas de laboratorio no pueden distinguir si el material es reciclado o no. Es decir, Claro. el rendimiento y el funcionamiento en este caso es el mismo. Y nosotros, como digo, nos enfocamos en que las prendas puedan tener una durabilidad muy, muy elevada. Y eso lo conseguimos gracias a todo el proceso de producción, ya no solo de estos hilos de poliéster, sino de qué manera generamos estos hilos, de qué manera generamos los ligamentos y la estructura textil para conseguir que el rendimiento sea muy bueno, sino también a través del proceso de diseño. Al final, nosotros lo que proponemos son prendas muy atemporales, es una camisa negra, una camisa blanca, una camisa de cuadros, un polo azul marino, que son productos que van a durar en el armario un montón de tiempo y aunque coincido muy bien con Diego que si efectivamente el producto se cuida bien, pues va a tener una durabilidad muy grande. Si el producto pues tiene un mal uso, obviamente pues tendrá menos rendimiento. En nuestro caso también todas las pruebas de laboratorio que hacemos pues nos cuentan que las resistencias, en el caso de los textiles, pues se mide mucho la resistencia a la abrasión, la resistencia al peeling, etcétera. Nos dan valores extraordinariamente altos. Y nosotros también tenemos prendas de hace 6 años que, como Diego, yo tampoco he visto otra cosa que no sea de lo mío y tenemos Claro. prendas desde hace 6 años que siguen funcionando fenomenal. Es que es muy importante, de hecho comentabas en tu intervención que eso, a veces se nos olvida que la industria textil es la segunda en emisiones de CO2 y una de las industrias con mayor huella hídrica, ¿no? Y a veces, pues Así eso, tiene que ver con cómo se confeccionan estas prendas, o sea, que estén hechas para durar, y eso tiene que ver desde con el propio diseño y sobre todo también con el material. Pero bueno, también aquí, siempre que hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hay que tener una mirada un poquito más larga y pensar en cómo consumimos, ¿no? Cómo consumimos moda. A mí que me gusta mucho la moda, pues eso de quiero cambiar, ¿no? De tendencia cada año, adaptarme a lo que se lleva, este tipo de cosas, el impacto que tienen, ¿no? Y a veces, pues eso, una camisa blanca es una camisa blanca siempre. Aunque va cambiando, porque el cuello no es el mismo ahora que en los años 70, pero quiero decir que puede tener una duración de años. Y si conseguimos que una prenda de ropa nos aguante años, pues ya hemos dejado esa prenda dentro del círculo, ¿no? es. Que es al De hecho, la final ropa que llevaban lo que nuestros nos une. abuelos no duraba años, duraba décadas, incluso se iba heredando de Exacto. generación en generación. Bueno, la moda tampoco era como es ahora, quiero decir, no tenemos campañas tan radicales casi de una temporada para otra que parece que todo queda obsoleto. Y no, se puede vestir año tras año. Yo que tengo muchas prendas retro, doy fe de que se puede vestir fenomenal con prendas Claro que sí. de Y otras si no se puede épocas. alquilar, se puede comprar de segunda mano. Hay muchos mecanismos también para seguir consumiendo moda, pero hacerlo con un menor impacto. Pero Sí, al comprar de final la marcas circularidad, sostenibles, locales. la circularidad, siempre que pensamos en eso, ¿no? De convertir residuos en recursos, pero circularidad también es dar otras vidas.
y en muchos sectores podemos seguir dando vidas. En el sector juguetero igual y en el sector de la moda sobre todo. Yo creo que uno de los cambios que habrá en el futuro cercano en la moda es que sea normal alquilar prendas, por ejemplo, o reutilizar, sobre todo, pues bueno, prendas que son un poco más sofisticadas o más, bueno, más especiales. Me O envían incluso una algo tan pregunta. radical como es reparar las prendas cuando se rompen en lugar de directamente tirarlas, ¿no? Sí, para eso Eso también parece que se nos ha necesitamos gente olvidado. que sepa coser. Quiero decir, hay algunos oficios que desgraciadamente se están perdiendo y es difícil encontrar a gente que sepa coser. Me mandan otra pregunta para Johnny. ¿Crees que la situación energética actual puede influir en los resultados del estudio de Reshaping Plastics? Sí, sí, obviamente que el energy mix que tenemos obviamente influencia los números. Cuando hicimos el modelo de Reshaping Plastics, miramos lo que está pasando y también hicimos premisas, assumptions, cómo puede cambiar la mixtura de energía. O sea que lo tomamos en cuenta, pero obviamente que si hay cambios diferentes a las premisas que hicimos, podríamos obtener resultados diferentes. Muchas El gracias, modelo es Johnny. más, o sea, yo lo presenté hoy en el Summon, pero obviamente que el modelo es mucho más complicado, hay muchos escenarios y el modelo nos permite trabajar con diferentes policy makers, con la Unión Europea y con la industria, Plastics Europe y con empresas para entender cuáles son los impactos de diferentes cambios y diferentes alavancas al impacto económico, ambiental y social del sistema. O sea que el modelo que desarrollamos nos permite entender los impactos y a través de eso priorizar las acciones que son más importantes. Muchas gracias, Johnny. Al final hay que medir cosas, que es, como digo yo siempre, en ciencia lo que hacemos es medir cosas. Y para eso, bueno, estáis personas como vosotros. Tengo que despediros ya, porque ya si no nos vamos a pasar del tiempo. Me quedo con esta jornada, sobre todo bueno, con todo lo que habéis contado, vuestra apuesta por la innovación, vuestra apuesta por las nuevas tecnologías y que realmente el cambio es posible. Quiero decir, seguimos por este camino, ya se ha recorrido mucho y bueno, viéndolo en el informe que presentaba Johnny, ¿no? Que al final, si seguimos apostando, seguimos el camino que ya hemos trazado, ya alcanzaremos pues eso, unos porcentajes de circularidad muy altos. Y esto, lejos de mantenernos bueno, ya está hecho, ¿no? Lo que creo que nos tiene que hacer es ser más ambiciosos todavía, porque lo que estamos haciendo, con ellos se están logrando cosas de verdad. Y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, al final es fundamental, ¿no? Contar con esta inversión, tanto pública como privada, sobre todo en la investigación científica para alcanzar estos objetivos. Y os doy las gracias a todos por todo lo que habéis contado. Creo que lo mejor que se puede hacer para la divulgación sobre el tema de plásticos, sobre los que hay tantísima desinformación, es tan difícil, os aseguro, divulgar sobre plásticos, porque hay tanta desinformación y tantas falsas creencias que se han instaurado en gran parte de la población, que creo que lo mejor que podemos hacer es divulgar en positivo, es decir, contar lo que habéis contado vosotros, que al fin y al cabo son casos de éxito, trabajo bien hecho. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que el año que A viene nos vosotros, volvamos a muchísimas ver gracias. en Innova Plásticos. Muchas gracias. A vosotros, un placer. Abrazo. Gracias.